Ari, lo único queda así. No le pude sacar lo de arriba. A la actividad. Hoy nos convocan, que es un conversatorio con Marina Luis, quienes nos convocó, a mí y a otros profesionales, para trabajar principalmente como eje central su último libro, Los hilos del tiempo, usos y costumbres en la práctica psicoanalítica en el hospital. La idea de hoy es justamente que podamos conversar sobre los distintos capítulos, abordaremos algunos de ellos, en relación a, bueno, qué pasa con el uso del tiempo en distintos, pensado en la transferencia, en los inicios de un tratamiento, en los distintos dispositivos. Si hay una particularidad que tiene Marina, es que siempre se detiene en la clínica del detalle, de ver el caso por caso, y bueno, justamente convocarnos de las distintas localidades, esto de ver qué pasa con el uso del tiempo, ¿sí? En cada espacio, ya sea, cada localidad tiene su impronta, sus costumbres, sus dispositivos, sus instituciones, y cómo se ve atravesada la clínica, bueno, en los distintos lugares. Primero que nada, agradecer enormemente que Marina me convocó a esta actividad. En verdad es algo que viene haciéndolo hace tiempo y bueno, finalmente me animé. Así que hace muchos años que trabajo con ella. Para mí es un honor hoy estar acá y bueno, y compartir también con todos mis colegas. Decirles que un poco la dinámica de la actividad de hoy es que, bueno, todos puedan participar con preguntas a través del chat y vamos a ir leyendo y dando el lugar en la medida de lo posible para que, bueno, Marina también y mis compañeros puedan, bueno, dar sus respuestas, sus comentarios. Así que por eso vamos a estar con el micrófono apagado, una cuestión de poder participar y que no haya acople. Bueno, antes de presentar a Marina, que ya lo haré con mucho gusto, sí quería comentar lo que a mí me pasó con el libro. Bueno, a mí me encantó, lo súper recomiendo, sobre todo porque me sentí muy identificada en muchos capítulos. Hay muchos, no creo que hoy podamos abordar todos porque es muy enriquecedor, pero bueno, a mí me pasó que yo lo leí sobre todo en verano, en la playa, y bueno, llegué a angustiarme. Sobre todo hay un capítulo que es muy, para mí muy conmovedor, y es el capítulo en relación a los rostros de la muerte. Sobre todo porque Marina ahí toca puntos que, bueno, que yo me pregunto mucho, y es en relación a, bueno, al analista, ¿no? Les voy a leer ahí un título, dicen los límites, ¿no? Los límites en relación a esto, a, bueno, ¿qué propiciamos, dice Marina, en el trabajo con el sujeto ante el umbral de la muerte, cuando somos convocados? ¿El psicoanálisis ayuda a morir? Bueno, tengo un montón de preguntas y comentarios, ya los tocaré luego, pero me tocó de cerca porque si hay algo que yo decido como analista es que cuando me entero que viene un paciente a transitar ese tiempo de lo poco que le queda frente a la muerte, son pacientes que yo decido no tomar. Entonces digo, ya ahí hay algo mío en relación a la muerte y el significante, que bueno, tengo varias cosas para preguntarle a Marina, pero bueno, porque ahí justamente toca algo mío como analista, pero también cuál es el lugar del psicoanálisis en este tiempo, ¿no? Hablando de los tiempos, ¿no? Frente a alguien que sabe que tiene los días contados. Bueno, ¿ayuda a morir? ¿Ayuda a vivir el psicoanálisis? ¿De qué modo? Pero bueno,
No me demoro más y la voy a presentar. Bueno, para quienes no la conocen, leo brevemente. Marina es psicoanalista, ha sido jefa de residentes en salud mental en Argerich, instructora de residentes en el área de urgencias, contribuyendo a la apertura y a la fundación de espacios de formación desde 1991. Directora de cursos y seminarios, expositora en congresos nacionales e internacionales, supervisora clínica en hospitales y centros de salud, coordinadora del equipo de adultos de Argerich del hospital, miembro y presidenta del capítulo Los usos del tiempo en salud mental, docente de grado y posgrado en la Facultad de Psicología en la UBA, jurado y tutora de tesis en la Facultad de Psicología de la UBA, investigadora, Psicología UBACIF, autora de numerosos capítulos de libros y, además de este último libro, también está el libro La situación actual de la transferencia, de Letra Viva 2019. Así que bueno, un gustazo estar hoy acá y ya te cedo la palabra. Bueno, hola, gracias Mariana. Hola a todos, a todas las que están por allí. En primer lugar, por supuesto, agradecer el grupo que nos venimos acompañando para que hoy podamos conversar entre todos, que ya los voy a presentar inmediatamente, y a todos y a todas que estoy leyendo allí, gente querida, gente que conozco, mis queridos residentes, algunos nombres ya los veo, de otros hospitales del Piñero también estoy viendo por allí, así que gracias por estar y armar esto juntos y juntas. Quienes me acompañan, a la que escucharon recién, es Mariana González, con quien comparto fundamentalmente desde hace mucho tiempo, a través de las supervisiones, dificultades e interrogantes de la clínica. Es psicoanalista, ejerce su práctica en Pinamar y además es docente en terciarios, cuestión que también promueve seguramente una posición diferente y preguntas también sobre determinadas temáticas. Paula Rosenzweig, cada uno de ellos es el grupo que ustedes han visto en los flyers y que me acompañan y ya van a ver la carita de cada uno. Paula Rosenzweig, también bueno, colega con la que trabajamos juntas también hace muchos años, con una posición ética clínica intensa, fuerte. Psicoanalista, ejerce su práctica en Capital Federal y en provincia, pero la invitación, además, está referido porque uno de sus espacios es una obra social, un prepago, como es OSDE. Entonces, también la idea es interrogar la clínica entrelazada con la institución desde distintos espacios y distintas instituciones. Eugenia Macías, tengo el gusto de que también esté hoy con nosotras y nosotros, porque ha sido concurrente en el Hospital Argerich. He tenido el gusto de que estuviera incluida en uno de mis espacios, que es el equipo de adultos, y es una, diría, maestra del detalle, Eugenia. Así que, bueno, un gusto también, bienvenida, psicoanalista, y ejerce su práctica en Bragado. Luciana Carná, también hemos trabajado ahora con quien además voy a presentar, que es Nicolás Marsili, en otra localidad con sus particularidades como es Pergamino. Durante los últimos años a ella y su gente del hospital y del lugar también trabajamos juntos determinados aspectos de la clínica y en relación a la pandemia, etcétera. Así que es un gusto, psicóloga de planta del Hospital de Pergamino, y en lo inmediato casi estará ejerciendo también su práctica por un traslado en 9 de julio. Y Nicolás Marsili, que es jefe de salud mental del Hospital de Pergamino, con quien, bueno, hemos compartido estos años anteriores, sobre todo en pandemia, espacios de supervisión y de trabajo. A todos ellos agradezco, bueno, sostener esta mesa hoy juntos. Bueno,
Iniciamos entonces, y como en este inicio, esta apertura, y tratándose, como decía Mariana, la apoyatura es una de las publicaciones que es el libro Los hilos del tiempo. Y tratándose del tiempo, o mejor dicho, de los tiempos, como, bueno, quienes me conocen y han leído algo del libro, saben que el arte es quien en realidad me acompaña, nos acompaña, para zambullirnos y meternos con una temática tan compleja como es el tiempo y los tiempos. Entonces, hoy, tratándose de una conversación, no puede quedar ajeno para que yo inicie esta rueda. Tomo nuevamente esta apoyatura. Entonces leo algo de Milán Kundera, ese maestro de las letras, en una de sus obras que está atravesada por la noción del tiempo, que es la lentitud. ¿Y qué nos dice? Justo sobre la conversación. Dice: la conversación no está para llenar el tiempo, sino al contrario, es ella la que organiza el tiempo, la que lo gobierna e impone las leyes que hay que respetar. Y aquí estamos entonces, no para pasar de largo este tiempo, sino que la conversación entre todos los que estamos va a organizar, va a armar este tiempo. Entonces nos echamos a andar, y también con una nota de musicalidad. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con el ritmo temporal. Y esa nota de musicalidad, y de paso se los recomiendo para quienes les gusta mucho la música, Ciro y los persas, como nosotros vamos a conversar sobre qué, sobre el tiempo, pero en el tiempo que nos toca. Entonces él canta: te tocó el tiempo que te ha tocado. No hay otra. Nos tocó el tiempo que nos ha tocado, y es sobre el que vamos a conversar. Así que en un pase así de musical, una nota musical, le doy la palabra a Paula Rosenzweig, que es la que va a arrancar la rueda, en realidad, de conversación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que muy contenta de esta convocatoria y de este trabajo que nos reúne a todos aquí y de distintos lugares. Acá es una tarde preciosa, en Capital es una tarde preciosa para que conversemos, así que bienvenidos. Y muchas gracias, Marina, y a los compañeros también, que fueron encuentros muy amorosos. Bueno, el libro que Marina escribió, cuyo título es, como lo han visto antes, Los hilos del tiempo, usos y costumbres, fue para mí un autorregalo que me hice el día de mi cumpleaños y que lo leí gran parte del libro ese día. Sentí una grata compañía y encontré allí, en el libro, un recorrido por la clínica de la práctica psicoanalítica en el hospital, invitando a Marina con la lectura a pasar junto con ella por lugares cercanos, conocidos, apacibles algunos, y otros tramos con la presencia de adversidades, tropiezos y raspones, también propios de la clínica psicoanalítica, que se nos presentan, y frente a los que Marina no solo no retrocede, sino que también los marca y los señala para contagiar la apuesta al trabajo desde su interrogación. Recién Marina hablaba de la musicalidad. En muchos de los capítulos y los apartados hay realmente citas de música y parece que uno se balanceara en el libro al ritmo de esa música, como si hubiera música de fondo, y junto con la musicalidad, las enseñanzas, que son de transmisión de un modo cuidadoso, como nos tiene acostumbrados Marina, donde fue desarrollando ideas, algunas muy precisas, otras muy contundentes, con las que se fueron hilvanando los hilos del tiempo. Retomo una cita que Marina pone al comienzo del libro de Borges, las citas de Borges, que dice: el tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema. Y me tomo entonces la atribución de agregarle que sirve ese problema para entonces hacernos conversar entre todos, entre todas, hoy, sobre los atolladeros
que el tiempo y la época nos vienen no solo a interpelar, sino también a hacernos encontrar como hoy para intercambiar en esta conversación junto con la autora sobre el psicoanálisis. Entonces arranco ya con una pregunta. Tenía muchas, pero hay un capítulo, todos me parecen preciosos, no me podía quedar con uno, pero había que elegir y había que perder otros, y elegí uno. Puntualmente elegí este, que es el capítulo 8, el lugar de los afectos en la clínica, y el punto 4, que dice, ¿al analista le tocan los afectos? Para ya comenzar entonces, ya comenzamos con una pregunta para Marina, sobre el deseo del analista como función, donde allí plantea algo de esto y muchas cosas más, y para preguntarte, Marina, y que conversemos entre todos también, si esto del deseo del analista como función tiene que ver y habla en algo de los afectos, o de la contratransferencia, o cómo lo pensás, o cómo crees que podemos ir conversando y abriendo entonces este tema. Tengo más preguntas, pero dejo esta primera. Bueno, gracias, sí, sé, Paula, gracias a vos, gracias por los comentarios, sé de tus preguntas, y además de formulaciones dentro de ese espacio donde la institución también hace lo suyo, que tiene que ver con el prepago. Pero arrancaste por un lugar, sabía algo de eso, me dijiste antes, que les decía a ellos, yo les cuento aquí que estamos juntos, que esa primer formulación, que además es amplísima, así que voy a tratar de acotar bastante, de Paula, que iba a arrancar. Lo demás se va a ir ordenando y gestando al modo de una construcción entre todos. Esta primera que arranca, me gusta lo que formuló y lo que subrayó ahí Paula. ¿Por qué? Porque en realidad pone en juego deseo del analista, función deseo del analista y la afectación. Y sabemos que está en el centro mismo, o sea, la primera referencia que puedo componer, sabiendo que bueno, hay varios capítulos sobre esa temática en el libro, pero es que por un lado, la clínica psicoanalítica no es una línea progrediente. El centro del trabajo de la clínica psicoanalítica tiene que ver con el duelo, con los duelos, no solamente porque alguien se murió, ya vamos a ver, a lo mejor surge esa temática. Tiene que ver con el sufrimiento y la afectación que está puesta en juego en por qué alguien consulta, y todo el trabajo analítico de un tratamiento guarda relación con el trabajo que la estructura comanda del duelo. Y resulta ser que el deseo del analista enraiza en el duelo, ni más ni menos. Así que la pregunta, digo, tal vez para arrancar, para iniciar, nos lleva al centro mismo de la práctica psicoanalítica. Entonces, enraiza en el duelo en relación a qué? Bueno, al propio análisis del analista, pero además porque el analista, para ocupar ese lugar, sostener esa función, tiene que estar dispuesto a la pérdida, a soportar la pérdida. Y eso también va a guardar relación con el lugar que ocupa. A su vez, podemos decir que algo del deseo del analista, que no es un acto único. Eso una de las cosas que puedo decir, no es único, es decir, ya lo tengo. Acá tengo el deseo del analista y es un acto único. No, no lo es. A su vez, puedo agregar lo que no es, y es que no es un atributo tampoco. No es un atributo y una propiedad individual tampoco. Muy bien. A su vez, teniendo esto en cuenta, digamos, y es el que va a comandar la disposición del analista a funcionar como soporte del tiempo, estoy ya ubicando conceptos que están en el libro para trabajar. La pregunta que introduce y que plantea Paula es, bueno, si al analista le tocan los afectos. 2 puntos entonces. Los afectos es una problemática compleja. La posición que cada analista toma en relación a los afectos va a determinar no solamente la clínica, sino, obviamente, fundamentalmente su posición en relación a la clínica. En general se ha escuchado, por eso es uno de los capítulos el que fundamentalmente toma así de lleno el tema, Lacan, que es el seminario 10,
es que se ha, y todavía continúa algo de eso, cuestionado a la práctica psicoanalítica, diríamos al psicoanálisis también, por suponerlo desafectado, es decir, carente en una distancia respecto del paciente, en una supuesta objetividad respecto del paciente. Entonces, sobre eso hay mucho por trabajar y por decir. Los que trabajan conmigo y supervisan conmigo saben que yo me detengo muy específicamente en ese tema. ¿Por qué? Porque, como decía, la afectación y qué pasa con esa afectación es por lo que llega a un paciente, la dosificación y el trabajo terapéutico y analítico tiene que ver con esa afectación. Y la pregunta es qué hace el analista también con los afectos y si le tocan. Entonces es un tema central. Lacan se mete con eso, solo nombro Seminario 10, la angustia. Ella en el primer capítulo es el afecto princeps, pero después trabajó desde el 20 para adelante equiparando otros afectos como afectos como índices de la posición subjetiva del paciente, pero ya en ese primer capítulo del Seminario 10, la pregunta es, che, al analista, ¿puede sentir angustia o es una cagada? No, puede sentir angustia, sí, claro, puede sentir angustia. Pasa que, en general, en las presentaciones, qué sé yo, en las actividades que fueren, es algo que ha quedado peyorativizado, dejado de lado, cuestionado o considerado como un analista menor, o sobre todo un analista que recién empieza y poco sabe del asunto. Entonces, si bien esa argumentación está en relación a los practicantes y sobre todo meterse, zambullirse en la clínica, y sí, pero ningún analista está ajeno a la afectación en la escena de la que forma parte. Eso nos lleva, ya lo que estoy diciendo, a otro concepto. Ven cómo se hace una trama, y es la transferencia. ¿Por qué? Porque si la transferencia guarda relación con inmiscuirse y meterse formando parte de la escena de la transferencia, es decir, de la escena, de la relación del sujeto al otro, también ahí nos preguntamos, ¿puede un analista entonces quedar por fuera? Si queda por fuera, entonces ¿se trata de un análisis puro? ¿O en realidad la primera afectación y la primera decisión es disponerse a aceptar el juego del que forma parte? ¿A dónde nos lleva esto? También, abrevio muchísimo, pero solo el punto que voy a mencionar es que el término, digamos, dentro del Seminario de la Transferencia, que toma y cuestiona y trabaja mucho Lacan, y también ha quedado reducido a algo de lo que no hay que hacer, es decir, todo analista que se precie no ha de beber de esa agua. ¿De cuál agua? De la contratransferencia. La contratransferencia ha quedado solo ubicado como un concepto de desvío. Sin embargo, en varias clases del Seminario de la Transferencia, ubica allí la noción justamente de revisar por qué hacemos foco en el lugar del analista y qué afectación hay ahí en juego. Y si al analista le está vedado sentir aburrimiento y otros afectos, la pregunta que va a comandar y va a orientarnos, no es que la lógica de cada caso va a quedar determinada por lo que siente, no es una cuestión de sentimientos, lo que siente la lista, no, sino el lugar de los afectos, la afectación. ¿Para qué va a orientar? Bueno, va a orientar en relación a lo que se produce en la relación del sujeto al otro y el lugar que ocupa el analista, ¿y para dónde más va a orientar? Va a orientar para que cada analista revise qué afecto o qué le tocó de su fantasmática, de su subjetividad, etc. Es decir, en las dos direcciones orienta. Entonces, revisar esa noción permite revisar de qué se trata la transferencia. Entrelaza directamente esto con otras dos nociones que solo las nombro, del que hace poquito con algunas residentes trabajamos, tres residentes del Hospital Argerich, que fue un gusto, que son, ¿cuáles son las nociones que entrelaza?
neutralidad y abstinencia, dos conceptos centrales que también vienen a cuento aquí. ¿Por qué? Porque también han quedado situados, se ha hecho de esos conceptos verdaderamente una mortificación superyoica, digamos, directamente. Es decir, se ha leído y ha degradado la clínica en qué se entiende por neutralidad. Solo baste el recordatorio freudiano, digamos, en relación a este punto, digo, porque va de la mano con la pregunta de Paula. Al analista le tocan los afectos, sí, queda afectado porque decididamente no es neutral respecto de qué, de lo que allí se está jugando. ¿Por qué? ¿Qué lo define? La subjetividad del que consulta y el deseo en juego. Allí no es neutral. Entonces, no es neutral en relación a esa elección. Neutralidad, entonces, guarda relación. Solo voy a subrayar un comentario de Freud, de los caminos de la terapia psicoanalítica, y es no hacer del paciente un patrimonio personal, no imponer nuestros ideales, de eso se trata. Y Ulloa, el gran maestro Ulloa, es tan contundente en relación a esto, que lo que dice en Historia de una práctica es, neutralidad no es ausencia ni reticencia, sino que es darle lugar al otro. De eso se trata. Entonces, la revisión y la afectación del analista que forma parte de la escena puede disponerse a jugar su acto en la escena que le toca, está en juego. Para orientar en la clínica, como digo, y no confundir con sentimentalismos, no se trata de comunión de sentimientos, se trata de revisar el lugar de los afectos en la clínica. Paro acá porque si no sigo hablando yo. Marina, retomando esto, ¿no? Te escuchaba, digo, bueno, y meter bocado de lo que me quedó ahí, pero cuando recién hablabas, ¿no? De esto de la abstinencia, bueno, en el capítulo de los rostros de la muerte, justamente hay un apartado que habla de esto y de la dimensión ética, ¿no? Entonces, bueno, paso a leer y dice así, dice Marina, ¿cómo leemos la revisitada referencia lacaniana en relación al lugar del analista? Connotándolo con un término que toma del juego del bridge, el lugar del muerto. El analista, cuando ocupa ese lugar, ¿queda desafectado de lo que allí se juega? Después, ¿no? Más adelante dice, cuando el analista encarna ese lugar, indefectiblemente queda afectado con lo que allí se transita. Sometido a las posiciones del enfermo, implicado en la situación de la transferencia. ¿No? Y yo pensaba esto de, bueno, quedar en el lugar del muerto, más aún con alguien que se está muriendo, y yo quería preguntarte cómo fue para vos. A mí me conmovió mucho el caso de Julio creo que es, sí, de Julio, y digo, bueno, ¿cómo fue para vos transitar ese tiempo como analista acompañando a Julio, ¿no? En esos días que le quedaban? También teniendo en cuenta lo que Freud nos viene a recordar, ¿no? Esto de, y paso a leer, citando a Freud, Marina dice, nadie cree en su propia muerte, o lo que viene a ser lo mismo, en el inconsciente cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Es decir, que la muerte no tiene representación en el inconsciente, por lo que constituye un saber imposible. Digo, ya teniendo en cuenta esto, ¿no? De lo cual, bueno, como sujetos, lenguaje carecemos de dicho, ¿no? De dicha representación inconsciente, digo, bueno, ¿cómo se lidia como analista? Bueno, con alguien que se va a morir. ¿Cómo fue ese tiempo tuyo? Porque, bueno, me parece que fue intenso, o al menos lo que yo sentí. Sí, ahí gracias Mariana, bueno, vino al ruedo la cuestión de, nuevamente, bueno, ubicar al analista en los límites, también en los límites de lo que juega un paciente respecto de su tiempo final en la vida, es decir, donde el cuerpo empieza a dar noticias en relación a la muerte, ¿no?
Y la neutralidad va también interroga ahí, digamos, ¿no? Por eso digo, viene a cuento. Hay varias cosas en relación a este tema, y es varias de lo que preguntás. Una es la decisión, porque Mariana, vos decías, bueno, no, si hay un paciente que está transitando cuestiones donde la enfermedad del cuerpo, la particularidad lo lleva a al límite mismo de la vida, decidís que no. Y esa es una decisión válida, bien válida, y una decisión ética, digamos. Nadie tiene que, ningún analista tiene que andar y soportar y sostener aquello que, para lo que no está dispuesto. ¿Eso qué habla? ¿De que un analista tiene que estar dispuesto para todo? La verdad que no. No. Lo que es necesario justamente situar y ubicarse es cuáles son los límites hasta donde el acto puede ser jugado. Entonces ahí tenemos una posición ética. Ahora, cuando hablamos de este tiempo donde puede haber consultas que se juegan en relación a la enfermedad, lo que me viene a mí en mente, porque ese caso que vos nombrás tiene que ver también con las consultas en la institución, y ya que estamos justamente en ese entrecursamiento de discursos, tiene que ver con eso. Entonces, abro un panorama un poquito más amplio para también dar paso a eso. Uno de los autores a los que yo me referí, a mí me interesó mucho, se los sugiero, es Philippe Ariès, que trabaja justamente en relación a qué representa la muerte, cómo es morir como acto subjetivo, ¿no? Ahí donde el cientificismo, y nosotros damos cuenta de eso, constatamos eso, lo cual no quiere decir que en las instituciones las máquinas, las cosas anden bien, no. Hablamos de cientificismo, quiere decir que lo que entra es la maquinaria de esa objetalización de las que nos valemos, por supuesto, del progreso de la ciencia, pero también lo que es necesario interrogar es qué pasa con la subjetividad cuando queda dentro de la maquinaria cientificista. Entonces, ¿qué trabaja? Resumidamente, como varios puntos, pero este es uno que me evoca lo que me estás trayendo, Mariana, y es lo que introduce es que le arrebata, como sabemos, a través de las interconsultas, a través de el impulso de la cura, digamos, de lograr la cura y la cura y la cura, lo que arrebata es lo que pasa en esa subjetividad, desde el dolor, desde el desasosiego, la angustia, lo que tiene por hacer, el susto, el temor, y prepararse y lo que tiene por hacer en la vida respecto de ese límite al que el humano está confrontado. Bueno, esto es lo que habitualmente acontece, abre temas como la dignidad de la muerte, morir en Occidente, creo que lo llama así, morir en Occidente lo llama Philippe Ariès, justamente donde está desalojado no solamente el tema de la muerte, porque bueno, justamente, como dice Freud, no hay inscripción en el inconsciente. Sí, no, claro, por eso no podemos saber de la propia muerte. Ahora, eso implica ajenizarnos de algo que forma parte de la vida, es decir, hay muchas referencias ahí en relación al tema, que está enlazado a ¿qué? A sexualidad y muerte, a la castración, a lo que vos nombraste, Mariana, al límite. Entonces yo me oriento por una referencia freudiana. Soportar la vida es y será el primer deber de todos los vivientes. Pues ahí me sitúo. Ahora, para transitar la vida, como decíamos hace un rato, con lo que de lo insoportable de la vida, es decir, de la afectación que puede en ese tránsito, y de hecho lo constatamos cada vez en todas las consultas, ¿no? De esa afectación, bueno, ahí, ¿no? nos situamos, pero en su centro anida la muerte, es decir, el límite, es decir, lo insondable y de lo que decimos no tiene inscripción y sin embargo el acontecimiento es en acto. Entonces, lo que en ese caso a mí me propició, solo muy brevemente lo menciono, como tantas otras interconsultas, donde transitar el dolor también implica ese límite, enfrentar ese límite de la vida. Era un paciente que estaba a la espera de operaciones, como tantos otros, y había muchas quejas porque estaba muy
angustiado y además quejoso, y estaba diagnosticado con un cáncer, con un tumor que se había dispersado y además alojado también en el cerebro. Ante eso y ante la dificultad de poder tramitar y lo insoportable que le resultaba, tuvo un intento de suicidio subido al octavo piso, en realidad a la terraza del hospital. Es ahí donde me llega la interconsulta a partir de esto que aconteció. ¿Cómo inició el trabajo? Bueno, en principio, ¿qué le pasó? Y él dijo qué le pasaba. ¿Y qué le pasaba? Que la angustia era que se iba a morir y que no podía ver a sus hijos pequeñitos, uno de ellos de meses. Y eso lo ponía mal. Entonces le preguntó, bueno, ¿qué lo detuvo? Lo detuvo eso. Entonces dice que él ya no iba a poder hacer nada por ellos. A eso yo me dispuse a intervenir en relación a lo que escuchaba, no en relación a lo que, digamos, a qué imaginaba de la muerte, no, a lo que él estaba diciendo, y es que no iba a poder hacer, y yo tampoco sé lo que iba a poder hacer después, pero lo que tenía por hacer. Entonces la intervención fue claramente esa, si él tenía algo por hacer. A partir de ahí empezó a detallar qué era lo que tenía por hacer. ¿Ante qué? Ante el límite de la vida, pero lo que tenía por hacer en la vida. Eso llevó a intervenciones de un tiempo en relación a los trámites legales, lo acompañaba ahí, en relación a lo que quería contarle a sus hijos, en relación a intervenciones donde él tenía que llamar al plomero por teléfono desde el hospital, es decir, lo que él tenía por hacer. Finalmente, el final de ese trabajo, que es lo que yo anoté ahí, y el agradecimiento para mí a Julio, es que me anota, es decir, yo quedo formando parte, muy, muy honrada, por haber estado ahí, formando parte, él me anota nombre y apellido en la hoja de su álbum familiar que tenía en la mesita de luz, y anota ahí y los días en que yo estoy en el hospital. Es decir, que lo que transitamos con el límite en juego. ¿Cuál el límite? De lo que no se sabe de la muerte, pero el límite de la vida. Pero lo que transitamos es lo que había por hacer en la vida. Ese fue la viñeta clínica a la que, Mariana, te referías. Bueno, me parece, estaba pensando en relación a esto de los tiempos y demás, convocar a Nico en relación bueno, a qué podemos, digamos, desde tu experiencia, Nico, quizás dar lugar a los tiempos, ¿no? Si hay tiempos de admisión o no en una institución, cómo se juega, ¿no? En la institución en la que estás. Marina recién hablaba de esto de las interconsultas. Bueno, darte un poco la palabra y que puedas ahí comentarnos, bueno, cuál es tu experiencia en relación a estos primeros tiempos. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Bueno, antes que nada, muchas gracias Marina y bueno, y todo el grupo que estuvimos trabajando. Bueno, yo por ahí quería arrancar comentando un poquito cómo conocí a Marina, que me parece que es importante y de alguna manera toca también lo que ella va contando en el libro. Bueno, a partir de una compañera del hospital, que comparte, digamos, la transferencia que tiene en juego con Marina, es que se habilita el espacio que nos propone Marina y nosotros acordamos con ella trabajar cuando surge toda la situación COVID en el hospital. Que la verdad fue, bueno, lo pienso ahora, digamos, porque me parece que es importante ubicar el tiempo también ahí, que rápidamente pareciera que cerramos una etapa que, bueno, duró mucho tiempo, porque fueron 2 años, en el cual, bueno, hubo mucho trabajo de parte de los equipos de salud, particularmente en los hospitales, y bueno, en eso, la verdad que, bueno, no sé si está Eugenia acá, pero bueno, la posibilidad que nos dio Eugenia de conocer la Marina y poder empezar a trabajar, y particularmente que nos acompañe en la tarea que nos tocaba, emprender en el hospital, bueno, la verdad que fue un agrado, fue un acompañamiento que nos permitió, digamos, transitar un tiempo, como decía, muy difícil para todo el sistema. Tanto en un trabajo con los pacientes,
con las personas que consultaban, pero bueno, yo recuerdo mucho y especialmente el trabajo con los colegas, particularmente con los médicos, en donde, bueno, el sistema de salud se vio fuertemente, digamos, afectado, y el médico, bueno, cómo pensar el acompañamiento nuestro ahí, en ese trabajo, y la verdad que por ahí, bueno, no está en el capítulo, no está desarrollado ahí. Yo recuerdo muchas intervenciones que ella acompañó en el trabajo, y que nos permitió, digamos, y lo leía también en los capítulos que iba, bueno, compartiendo Marina, de cómo ella, bueno, piensa la clínica, piensa el acompañamiento, digamos, y se nota, digamos, en el libro su rol, digamos, docente, pero específicamente su rol más formativo, digamos, en lo que implica para mí un tiempo que es importante, que lo leo en el libro también, que tiene que ver con el tiempo de la formación como profesionales, y de la formación como analistas, y da cuenta en el desarrollo de todo el libro, y bueno, y de lo que la fui conociendo en los encuentros que hemos tenido, de cómo, bueno, está el tiempo de la formación del analista en la institución, en el hospital, los hilos del tiempo y el tiempo de la formación en la institución hospitalaria, y el psicoanálisis como una carretera que nos acompaña, bueno, se ve en el libro, y me parece que es uno de los tiempos que toca fuertemente el libro, que, bueno, en algún momento me gustaría que ella nos cuente un poco a ver de cómo piensa ese rol que ella tiene, que me parece que el libro muestra claramente, se muestra a ella claramente, porque cuenta de todos los intersticios y los recorridos que va teniendo en el hospital. Y bueno, pensaba eso, digamos, cómo pensar el tiempo de la formación. Particularmente se nota el trabajo con los equipos de residencia. Bueno, nos tocó compartir desde el equipo de planta y el equipo de residencia, que hay varios de nuestros compañeros acá también, toda esa experiencia, y bueno, cómo pensar ese tiempo de la formación en la práctica hospitalaria. Gracias, Nico, por los comentarios de recién, y con esto que ahora voy a comentar, por supuesto, que, bueno, que tiene que ver con la formación y la inserción en ese lugar que tiene que ver con el hospital. Y vos ya habilitás, y también yo abro, para que también participemos, escuchemos cómo cada uno se sitúa en esas comunidades, también en los prepagos, en relación a ese tiempo y ese entrecursamiento institucional. Ahora, como eso forma parte, tal como vos decís, ¿no? Forma parte de ¿qué? De la práctica, y forma parte del recorrido que cada quien, es decir, de la experiencia, en el sentido no de experiencia progrediente, sino de ese tránsito, de esa experiencia en el encuentro con los pacientes. Y ese encuentro con los pacientes, ¿dónde es? En la institución, con lo cual paciente y el que ocupa el lugar como analista, que en realidad está habilitado porque se recibió y porque es psicólogo o psicóloga o psicólogue, va a la institución, y entonces paciente y psicólogo, psicóloga, se encuentran ahí. Eso habilita el primer encuentro. ¿Por qué parto desde ahí? Parto desde ahí porque para mí la formación, yo inicié mi camino, digamos, donde no había residencia. No voy a explayarme sobre eso porque algunos de los que están por acá, que ya me conocen, además, como estoy un poco más, un poquito más grandecita, ya me emociono mal. Entonces no me voy a emocionar mal. ¿Por qué? Porque, bueno, forma parte de muchas situaciones y muchos recuerdos, de lo que fue modificándose, de lo que fue abriéndose, etc. Entonces, donde no había residencia, había que armar la residencia. Hasta hoy, para mí, la formación, yo tengo realmente un reconocimiento y una gratitud para los residentes, desde las primeras camadas hasta en la actualidad o concurrentes. ¿Por qué? Porque inicié desde ahí y mi aprendizaje fue desde ahí, no mi enseñanza, mi aprendizaje. Entonces, la enseñanza
como decís, ¿cómo es la formación? La formación para mí no tiene un camino de ida. Viste que vos vas caminando y entonces vas del seminario 1, hay, por supuesto, no, para mí no va por allí, me parece que es otra vía, modos de formación, que en realidad tienen ese camino y se alcanza un título. De los que yo también he participado. De hecho, la enseñanza en la facultad es en esa dirección. En maestría, inicia un camino, entonces vas leyendo primero a Freud, después en el año que le sigue, después en el otro, y después pasas al segundo año, y al tercero aprobaste, y te dan una medalla, un título, un beso, qué sé yo. Aprobaste. Forma parte, la residencia también hay notas y desnotas y cosas, pero para mí la formación no tiene que ver con ese camino lineal. Por eso mencionaba, así como hay ese entrecruzamiento de lugares clínico, institucional, ese entrecruzamiento de lugar al que el oyente, llamado así en términos bien, como llama Lacan en función del campo de la palabra, el oyente, los que vamos a disponernos a escuchar ahí, también hay un entrecruzamiento en relación a ¿qué? A la posición discursiva, es decir, a formar parte, interrogado desde el lugar de analista, a como trabajador en el área de salud, ahí también hay un entrecruzamiento. Entonces, es desde ese lugar, es decir, desde ese lugar ni lineal, ni con purismo, desde donde yo encuentro que es el camino de la formación. El camino de la formación, por supuesto que uno dice, como ahora uno está diciendo y puede tener más años y más lectura en relación a que, bueno, los años han llevado a la lectura, y yo no me voy a desdecir de eso, no voy a decir, no, yo no entendí, nunca leí a Freud, recién empiezo. No, tampoco. ¿Pero qué? ¿Cómo es el camino de la formación? El camino de la formación tiene estas dos vías. Está al que se le está brindando eso que vos decías, ¿no? Ese aprendizaje, esa experiencia, o determinada clase, o determinado texto. Y está que en esa transmisión, en realidad uno está jugándose y aprendiendo respecto de los tropiezos de lo que dice. Inevitablemente. Yo siempre lo digo, y además está jugado, saben que no es una formulación así simplista, y es como ahora, pero sobre todo para los que están ahí empezando, y las preguntas que vienen, y los tropiezos, y las cuestiones clínicas en las supervisiones, a mí me fuerzan, como ellos saben, que yo no puedo ser inmediata en lo que estoy diciendo, así, tac. De hecho, ayer hablábamos de eso. Me decían, bueno, te hago una pregunta puntual, me decía una de mis queridas residentes. Digo, bueno, qué sé yo, hay que ver si yo te puedo responder puntual porque me da el cerebro. A lo mejor no me da el cerebro para eso. Necesito armar un poquito más, escuchar, porque, bueno, es de mi responsabilidad decir algo, aunque tropiece. Y es por esa vía donde hay en la transmisión un doble aprendizaje. Hacia quien está dirigido, pero en realidad que vuelve a precu hacia quien lo enuncia. Yo encuentro en esa dirección la formación, Nico. Lo he encontrado de esa manera, lo he encontrado cada vez que yo me empasto, no sé qué hacer, a mí me lleva a tratar de hablar con otros, soy terca, reconozco la terquedad. Cuando Ana María Fernández, la genia de Ana María Fernández, me dijo que es un valor, yo lo digo a todos los vientos, ¿viste? Terca, y terca. ¿Terca en qué? En que no me puedo hacer la tarada tan rápido de algo que no se entiende nada, que es re complicado, que no me salió, no va por ahí. Entonces, lleva a tener paciencia, pero a revisar. Bueno, eso es lo que intento transmitir. Y es que uno tiene que sostener el conflicto. ¿Qué conflicto? El conflicto en ese entrecruzamiento clínico, institucional, conflicto, no porque hay que andar obsesivos con los conflictos, no, conflicto, lo que estamos hablando de instancias. Sostener lo que no anda, sostener lo que está en cruz. No hay nada lineal y simplista. No, sostener el conflicto, ¿para qué? Para que en la conversación, como estamos haciendo ahora, es extraer de ahí los hilos que vamos pudiendo. Hay otros que ni noticias. Y bueno, también me llevo en esto que vos decías, ¿cómo es la formación? Yo sí, transmito, trato de enseñar, sí, pero ¿qué me llevo? Es decir, ¿qué aprendo? Que me la tengo que bancar cuando no sé
nada. Cuando nombran no sé qué seminario, yo digo, qué sé yo, ni me acuerdo de eso. O cosas que no entiendo. Para poder, ¿qué? Decir algo, y decir algo que pueda soportar lo que, bueno, sabemos, porque trabajamos con eso, por eso para nosotros es central. Para otras ciencias, otras disciplinas, y por ahí es lo central es bueno, ser lo más lineal y simple posible. Para nosotros lo simple y lo contundente, ¿qué es? Soportar lo complejo, soportar lo que no anda, soportar el conflicto. Bueno, por ahí va. Pero para mí es una enseñanza para mí. Así que a los residentes que andan por ahí me bancan, los quiero. Mari, Bueno. aprovecho, ya que vas por este tema, un poco una pregunta en relación a eso. Bueno, antes, como dijeron los chicos, en relación al libro, es hermoso, o sea, es un libro muy, muy lindo en todo sentido, en la clínica, en la forma de redactar, en la forma de ir y venir, que es lo que yo te decía, es un libro que, si bien el tiempo está en todo momento, para mí el deseo también aparece mucho en este libro. Más allá de que se nombra o no se nombra, hay como un deseo que lo recorre en la escritura y está. Y ahora que hablas del obstáculo y de lo que no se entiende y de lo difícil de soportar en la clínica, que es realmente difícil, y es cierto que vos, Marina, en tu transmisión ayudás a eso, ayudás a soportar. ¿Crees que en esta época hay algo, o sea que hablamos del tiempo, hay algo que lo haga más difícil de soportar? Ya de por sí soportar la castración y soportar lo que no se entiende, y más cuando se trata en la clínica de un paciente, decir, no sé qué hacer. ¿Hay como algún mandato o algún super yo en esta época que encima dificulta poder admitir o reconocer eso? Te lo pregunto porque en el libro Acés también menciona lo que es el obstáculo y el obstáculo que trae cada paciente, cada caso clínico, y también en relación a lo que es la interdisciplina, que muchas veces pasa también, queda como el obstáculo que no se entiende, bueno, de responsabilidad de quién es esto. ¿Sentís que hay algo propio de la época también que lo dificulta? Sí, lo abro, gracias, Eugenia. Ella es Eugenia, que terminamos juntas en uno de los espacios que es en el equipo de adultos del Argerich, bueno, que es la que les decía que es maestra en detalles clínicos. Esto lo abro para que lo entrelace cada uno de los que todavía no fueron comentando y los que están, para sumarse y no monopolizar yo solamente, porque es un tema tal, gracias Euge que lo mencionás, bueno, como decía al inicio, digamos, nos toca el tiempo que nos toca, ¿viste? Y es entonces nosotros estamos situados en una época que, claro, no, estamos recibiendo los efectos de la época, que eso también es el primer ordenador que a mí me gustaría, o me viene ahora en mente, digamos, para enunciar. Porque uno, que voy a decirlo ahora, por investigadores, por otros autores que se han dedicado a trabajar, entonces uno los toma y lee sobre eso, ¿no? ¿Qué aspectos han mutado en la época? Y uno puede quedarse con eso como caso cerrado, ¿viste? Como dice, listo, ya está. La licuefacción que lleva a la desintegración de los vínculos, listo, no tenemos más remedio, listo, y qué sé yo, uno puede dedicarse ya a viajar, yo pienso eso, ya está. Entonces, tener en cuenta que efectivamente hay algo de la época que tenemos que leer, saber leer, y tolerar y sostener lo que está por venir, es decir, lo que no sabemos de lo por venir, pero no solo de lo por venir catastrófico, que también puede estar. De hecho, un capítulo lo titulo así, crisis temporal o estallido, digamos. Es una pregunta. Pero también a eso voy, que estamos recibiendo, es decir, estamos insertos en esta época. Entonces, recibimos los efectos de lo que va produciéndose en eso. Y como recibimos esos efectos, también eso tiene que formar parte de
de nuestra lectura. ¿De cuál lectura? ¿De esos signos, de esos indicadores? No, de la lectura de que hay algo que no sabemos por dónde sigue. Entonces ahí hay varias cosas, sí, Euge, que tiene que ver con ya que lo nombré, digamos, Bauman lo llama el proceso de licuefacción, lo tenía anotado acá, desintegración de la trama social, ¿sí? Es decir, que el entrecruzamiento de discursos ya no funciona con su valor de soporte del lazo social. Lo que emerge, más que los discursos, ¿no? En ese punto, es casi como los colectivos de goces, no en ese entramado. Entonces, ahí ya constatamos algo, la erosión de los vínculos, la lógica de mercado, la multiplicación de los objetos de consumo, lo que Guy Debord, que también, lo recuerdo, me viene ahora también en mente, él dice, los jóvenes, es decir, los humanos se parecen más a su época que a sus padres. Bueno, eso también lo constatamos. ¿Qué constatamos? Bueno, sí, lo que tiene que ver con cómo se arman, digamos, de todos los chirimbolos tecnológicos de los que nos valemos. Yo incluso, que soy bastante reaccionaria al asunto, pero también, de hecho, estamos ahora en Zoom, y también lo que, bueno, impide, lo que dificulta. La nota que yo extraería de tu pregunta como punto de dificultad tiene que ver con el tiempo, ya para ir a la cuestión de los tiempos, es el tiempo mercantilizado. Esa es la nota que extraería en ocasión de lo que estamos trabajando. Que lo que dificulta es abrir a la lógica de los tiempos y sus intervalos, sus pausas, sus ritmos. Entonces, colapsa en realidad esa lógica, colapsa con esa impronta, digamos, del tiempo que pasó a comandar, como dice Nietzsche, decía, bueno, reloj es el que tomó la delantera. Pero la pregunta que se introdujeron después, que hay que introducir, es ¿qué tiempo es el que comanda? ¿Cuál es el reloj que está? Y es el reloj del mercado. Bueno, ahí entonces eso tiene una consecuencia notoria, y es esa linealidad, eso que va en camino, digamos, de lo que también Mark Fisher lo llamaba, también se los nombro porque a mí me parece que es contundente y claro en lo que recibimos, digamos, y lo llamaba él hedonía depresiva. La consecuencia, digamos, de la sintomatología y la hedonía en relación a la búsqueda sin freno de satisfacer y no se sabe cómo y de calmar. Esa es la forma del malestar en la cultura, de calmar lo que no hay, calmar y calmar con el consumo. Bueno, ahí tenemos una consecuencia en lo que hace colapsar ese entrecruzamiento de discursivos, pero lo que colapsa es el tiempo y su intervalo. ¿Qué lugar nos cabe a nosotros? Eso tiene consecuencias en las presentaciones clínicas. No hay lugar para el duelo, bueno, ahora los voy a escuchar a ustedes. Pero la otra nota que yo marcaría en todo ese abanico es la que dije hace un ratito. Entonces tenemos esa linealidad, el colapso de la temporalidad, cuesta mucho habilitar y abrir a, pensemos, ¿viste? Porque es una pérdida de tiempo. Perder el tiempo ya no es una ganancia. Pero entonces, lo que también tenemos que sostener, que es la otra nota que agregaría acá, ¿cuál es? Es sostener lo que no se sabe, sostenerlo por venir. Porque si no, cerramos nosotros el asunto. Eso. Y los invito ahí sí a preguntar y a comentar, los que no estuvieron hablando, quienes les parezca, y vos también, Euge, en relación a por qué ibas por ahí en las presentaciones, o en la dificultad clínica en las primeras entrevistas, o en los tratamientos. Hola, ¿cómo están? Bueno, me sumo por acá. Bueno, gracias Marina, también por la invitación, y como decía Nico, por todo lo que nos acompañaste y de la forma que nos acompañaste en este tiempo, que bueno, la verdad fue con mucho afecto, por ahí, bueno, en relación a algo que recién mencionábamos y que hace que por ahí hoy nos podamos sentir cerca, más allá de no habernos encontrado personalmente. Bueno, se siente, digamos, ya
de otra manera este tiempo de trabajo. Bueno, yo ahí me iba a sumar también con algo de esto en relación a sostener el conflicto, y antes dijiste soportar la pérdida, y yo pensaba, ¿no? Algo ahí en relación a soportar el no saber, no solo en relación a la transmisión y cómo aprendemos de otros, sino también, bueno, lo que podemos transmitir desde ahí, y también en relación a lo que hablábamos antes del acto del analista, ¿no? En ese sentido me pareció súper interesante cómo trabajas el concepto de riesgo, no como algo negativo, que por ahí, bueno, en la institución muchas veces digamos, nos manejamos con algo de eso, o algo de eso se nos pide, ¿no? Cuando hay que constatar riesgo. Me pareció súper valiosa la vuelta que vos le das, ¿no? Como algo ahí de lo que no podemos eliminar de nuestra función. Lo mencionás así en el capítulo 4, que es sobre urgencias. Bueno, decís, si allí estamos convocados, serán tantos soportes del tiempo que invite a un mejor arreglo y que permita tolerar las consecuencias del acto, siempre y cuando podamos nosotros sostener lo que en nuestra función resulta ineliminable, el riesgo. Y ahí pensaba, ¿no? Esto de sostener el riesgo, de soportar, no querer obturar, ¿no? Con saber, con diagnósticos, con intervenciones que nos dejen a nosotros supuestamente más tranquilos, ¿no? Como internar a alguien para, bueno, quedarnos tranquilos en ese sentido, digamos, muchas veces sí es necesario, ¿no? Pero bueno, como la apuesta al sujeto implica soportar el riesgo también del lado del analista, ¿no? Sí. Y ahí algo de la vida. Sí. Sí, está bueno esto que vos decís, y seguramente, gracias, ella es Luciana, de Pergamino, y próximo se va a mudar a 9 de julio, así que también otra comunidad para acompañarnos y para ver cómo continúa con su práctica ahí. Y te agradezco, sí, y también los invito nuevamente a esto que está trayendo tanto Euge como Luciana, que ella ahora lo trae por el lado de la urgencia, de las urgencias. Y coincido, porque ellas tienen ahí la práctica en el hospital, y las prácticas en el hospital tenemos esto a diario, ubicado de esta manera, digamos, las presentaciones, muchas de las presentaciones, son en urgencia. Cuando yo digo esto, también me he encargado bastante, para mí es un ordenador clínico, a lo mejor para otros no, y es diferenciar urgencia y riesgo, tal como lo nombró efectivamente Luciana. ¿Por qué? Porque las presentaciones, la clínica es la clínica de la urgencia, de hecho el psicoanálisis se encarga de eso. ¿De qué? De las urgencias, es decir, de lo que toca el corazón mismo de la subjetividad, tiene que ver con las urgencias. Entonces, estar dispuestos ahí a salir a invitar a una cita, que se arme una cita, es decir, que en lugar de pasar de largo se produzca una cita. Entonces, lo primero que tenemos para referir es eso, que la mayoría de las presentaciones, pero yo ya no me refiero en la guardia, me refiero en consultorio externo o en consultorios, muchas presentaciones son en urgencia. Urge de distinta manera, urge resolver o atemperar el sufrimiento y lo que ahí está sucediendo, urge atravesado por el pedido urgido de resolución ya, que también hay que diferenciar de qué orden es eso que urge como resolución ya, enlazado o, en todo caso, atravesado o no por el sufrimiento. Digo, también hay una impronta ahí de las urgencias de la época. ¿En qué términos? En resolver en forma inmediata, en el apuro resolutivo. Y ahí introduzco, bueno, ya el tema también de los tiempos lineales de la institución. Entonces, lo diferencio exactamente, como lo decía ahí las dos, en realidad,
en relación a los tiempos de riesgo, decía Luciana, porque eso ya nos invita a nosotros a sostener ese lugar y ese tiempo, que no es lo mismo, que también, digamos, también se ha hecho una confusión, de decirle, mire, usted espéreme en la sala de estar 10 horas, que yo tengo un curso. No, la verdad. O en la guardia, vieron que a veces en la guardia, bueno, hay mucha tarea, y a veces, bueno, también se confunde el asunto de lo que alguien tiene que esperar en tiempo cronológico, de lo que representa para acudir ahí a sostener nuestra práctica, de lo que representa la espera. Y la espera representa reanudar el circuito de la palabra, representa eso, no representa andar con pies de plomo, ni andar tomándose el tiempo lineal cronológico, también está en juego el cronológico. Entonces, ante esas urgencias es necesario sostener un lugar para invitar a revisar algo de lo que le pasa. Muchas veces eso introduce intervenciones en acto, jugadas con prisa, digamos, jugadas con prisa, que no es lo mismo que la contestación lineal del tiempo lineal cronológico mercantilista. Es decir, no es lo mismo ubicarnos en relación a obturar lo que ahí puede estar jugándose. Muchas veces, para fundar y abrir ese tiempo y sostener entonces el tiempo de dar la palabra, las intervenciones son con prisa. Las intervenciones pueden ser invitarlo a hablar, esperar en la sala de espera, volver a entrar, invitar a un familiar, indicar una medicación o una interconsulta, una internación, etc. Es decir, puede haber intervenciones, de hecho las hay, con prisa. ¿Para qué? Para habilitar el tiempo para revisar esa causa. Ahora, no hay modo de soportar también y sostener esa escucha y ese trabajo si el oyente no logra tampoco tolerar el riesgo del acto. ¿Qué quiere decir tolerar el riesgo del acto? Tolerar el riesgo del acto quiere decir ajenizarnos a que alguien con su sufrimiento en demasía puede intentar matarse. No quiere decir ajenizarnos a eso, sino sostener justamente, digamos, las intervenciones que introduzcan y soporten que el riesgo es ineliminable, que yo voy a intervenir y tengo que leer el efecto, a eso me refiero con riesgo del acto, leer el efecto para poder orientarme en lo que sigue, porque no la tengo calculada de antemano desde que estoy en casa. No, es ahí. Pero a su vez introduce la pregunta, tal como estaba nombrando ahí Luciana, para poder sostener esa tarea, y es cuando el riesgo, porque el riesgo es en tanto sujeto de deseo, es ineliminable. Nos guste a nosotros, seamos psicólogos, psicoanalistas, estudiemos Lacan o querramos ser médicos, no, está atravesado en el par lettre, así, en el sujeto, en tanto sujetos de deseo, no hay modo de eliminarlo. La época intenta resolver eliminando algo de eso, digamos, eliminando. Bueno, es un imposible. ¿Por qué? Porque está sometido a la muerte. Entonces, la pregunta que nos va a orientar es, tanto para sostener el acto el analista, es decir, para arriesgar su palabra, no puede estar sostenido de cualquier manera, claro. Entonces, eso tiene que ver con lo que hablamos antes, con la formación, con el trabajo con otros, con el propio análisis. Es decir, el riesgo del acto no es de cualquier manera, porque no se puede soportar y sostener sin ese borde. Pero la pregunta, a su vez, que nos orienta en relación a la práctica, el sufrimiento de ese que urge resolución es, ¿qué hace tolerable el riesgo? ¿Qué lo hace soportable? Entonces, el riesgo es ineliminable, pero nuestra pregunta es, ¿cuándo el riesgo, tolerar ese riesgo, se vuelve insoportable? No hay soporte en la estructura que permita pasar por ahí. Paro acá para escucharlos. Bueno, yo recién, mientras te escuchaba, Marina, me surgían varias cuestiones, ¿no? Con esto de la urgencia, y que es cierto, la urgencia no se da solo en el ámbito, ¿no?
a ver, es cierto que a veces en el hospital, en las guardias, se llega yo digo a veces el descangallado, ¿no? El que ya llega totalmente en una situación compleja. Pero también en el ámbito privado escuchamos situaciones donde hay que rápidamente estar atentos y escuchar a alguien que se pone en juego porque el padecimiento, sí, bueno, da cuenta de esto, de lo insoportable, y que a veces hay que dar lugar, ¿no?, a derivaciones, a interconsultas, que son temas también que abordas en el libro. Y en relación a esto, no estaba, volviendo un poco a los tiempos de admisión, bueno, ¿cómo se pone en juego? Y les pregunto a los que están en hospitales, porque no es un poco mi formación ni mi recorrido, el tema esto del tiempo de admisión, y obviamente Marina también, ¿no?, que se pone en juego allí, y también pensaba en esto en Paula, con el tema de las prepagas, hasta qué punto la prepaga no viene ahí a comandar y a ordenar la labor del analista, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta dónde podés admitir o no? ¿Hasta dónde es el tiempo de tratamiento? ¿Cuándo hay que concluir? Porque, viste, no te cubre más. Y uno dice, ¿qué hace el analista ahí donde tiene ahí el mercado? Me marca otro tiempo. ¿El tiempo cuál? Del paciente, el tiempo que yo considero que, ¿no?, que debe tener para tramitar, bueno, su malestar, su padecimiento. Sí. Y pensaba también con respecto a mi experiencia, a mí me pasa que cuando recibo, ¿no?, un consultante, algo que llama la atención es que yo les digo que voy a escuchar y voy a ver si amerita un tratamiento o no, si soy la persona indicada o no. O sea, les hablo este tiempo de admisión, con lo cual varias veces me miran así como sorprendidos, como diciendo, ¿cómo usted no me va a aceptar? ¿No? Como diciendo, como que ya no voy a ser paciente. Entonces digo, bueno, primero habrá que escuchar ahí qué trae, a desplegar, si soy la persona indicada, si tengo que hacer una derivación, una interconsulta, si realmente lo que está ahí, ¿no?, desplegando da cuenta de un inicio de tratamiento con lo que implica, ¿no?, hacer lugar a eso. Entonces, en el ámbito privado, al menos como trabajo, sí hay este tiempo inicial de admitir, y bueno, y después explayaré un poco más de esto de la admisión, que me gustó mucho cómo lo trabaja Marina en el capítulo de, bueno, del tiempo de locos, ¿no? Y el diagnóstico y todo eso. Pero Ana, sí, me gusta lo que estás comentando, porque abre justamente, digamos, vos traes la cuestión de la institución, la cuestión del prepago. Efectivamente, ahí hay tiempos diferentes. Entonces, ¿cómo situarnos? Porque no es una cuestión solo de, ay no, yo voy a elegir no estar en el hospital y voy a estar, no, porque estás en el consultorio, y entonces por eso digo, introducís algo interesante, y ahí también se pone en juego, bueno, a través incluso de la demanda de los pacientes. Puede decir, no, usted atiéndame, ¿cómo no me va a atender? Muy bien. Sí. Yo doy la palabra en eso, porque me parece que ahí es muy rico, porque introduce también algo con lo que no es fácil, verdaderamente, y está muy presente, y le doy la palabra a Paula Rosenzweig, para a ver qué tiene ella por decir justamente en relación a este tema, a la presencia de la institución, a los tiempos iniciales. Bueno, yo escuchaba atentamente, y un poco lo que me iba pasando era como, no sé si llamarlo la contracara, pero se iba delineando algo en relación a soportar, a dar tiempo, a esperar, a dar la palabra, que se desarrolle, digamos, el movimiento de la palabra a partir de que se introduzcan los significantes. Bueno, un modo de dar tiempo al tiempo. Y lo que, digamos, con lo que yo me fui encontrando también con las propias dificultades en el trabajo, en la obra social, es, aparte de la intersección, o por ahí decirlo, cómo opera el tiempo institucional dentro de un tratamiento psicoanalítico, es justamente, no sé si llamarlo contracara, pero es el dar tiempo de más. Entonces, no dar tiempo, sino dar tiempo de más.
esa bisagra tan interesante que sería como ciertas compuertas que difícil de poder ubicarse allí, cuándo y sobre qué cosas pensar y de qué modo ir pensando el dar tiempo y el no dar tanto tiempo. Y hay un capítulo de Marina que también es muy lindo, que es el capítulo 12, tratamientos en el hospital, la pregunta por los finales, y el apartado que dice el tiempo que hace falta y momentos de concluir. Y ahí tomo una cita de Lacan, de radiofonía, que dice, hace falta tiempo y no hay todo el tiempo. Yo, particularmente en los inicios y en los finales, me encuentro puntualmente con esta dificultad de sostener a veces por demás el tiempo, de dar tiempo. Entonces, lo que voy aprendiendo muy de a poquito es a escuchar que admitir y sostener también es acortar el tiempo y dar lugar a ese límite. Pero lo voy aprendiendo muy artesanalmente, porque por un lado, el entrecruzamiento de los tiempos que da la obra social, que son 30 consultas, más después la posibilidad de continuación con un arancel preferencial, y al año siguiente nuevamente las 30 consultas, instala un continuum de tiempo cronológico que ya sabemos que el inconsciente no es amigo del tiempo cronológico, justamente. Entonces, quedo muchas veces extraviada en ese par que el paciente, aparte de ser paciente, es un afiliado que paga la obra social. Entonces la circulación de dinero a la obra social implica también un tema a incluir en el momento de pensar los tiempos y cómo ir posicionándose con eso. Me quedo extraviada en la eternización de los tratamientos. Eso por un lado respecto de situar algo de los finales, y digo algo de los inicios para también conversar, a ver cómo se da esto en otros ámbitos. Y respecto de los inicios, por sostener como a veces de un modo muy fijo o muy fanático de mi parte, que tengo que suavizar muchas veces, como el discurso psicoanalítico es un discurso alojador y hospitalario en el sentido más de adjetivo, de hospedar al sujeto, en esas admisiones voy aprendiendo también que el motivo de consulta albergue algo que también Marina pone en el libro y que es orientador para mí, que albergue algo del penar de más, suponga que encuentren un lugar allí para un trabajo posible. La disponibilidad está y me quedo como encantada con la posibilidad de ese ofrecimiento y tengo que yo misma ir acortando esa disponibilidad cuando el penar de más no aparece, y lo que aparece en esos inicios es el menú como la carta de la sumatoria de este plan de vida saludable, donde está yoga, el gimnasio, la comida saludable, está todo buenísimo, yo no hago ninguna de esas, y le suma la parte de lo mental, la pata del tratamiento, el tratamiento. Cuando encuentro que algo de esto va pasando y el penar de más no aparece, que me lleva muchísimo tiempo a mí, y le doy mucho tiempo a eso, empiezo a manejar otros tiempos en los tratamientos. Eso es A mí sí, está bueno porque Paula, igual después nos vamos a quedar un ratito, si también les parece, con esto, porque introdujo varios, además con Mariana, introdujeron varios puntos súper interesantes, para explayarnos un poquito más en, después de incluir esto, el tema de, como vos decís, del prepago, lo que está, el derecho a ser atendido, necesario, y la obligación, con lo cual es la obligación de atender, claro. Entonces uno va a decir, che, ¿vas al hospital para qué? ¿Para formarte? No, vas al hospital para atender. Sí, claro. Y vos te dedicaste a esto para ponerte 3 medallas, o si te dedicaste a lo clínico, y sí, tendrás que soportar la demanda y situarte ahí.
Pero hay algo más que introduce, justamente, digo, para ponerlo complicado, y es que hay algo que está como forzando, ¿no? Como que está como empujando a otro lado, donde uno parece que puede quedar sin margen de maniobra. Entonces, vamos por parte. Por un lado, por parte digo, yo subrayo algo que me gustó mucho como lo trajeron, y es que sí, no solo en este tiempo mercantilizado, digamos, donde la propensión es a ganar, a la rapidez, a las intervenciones que lleven a la felicidad, al coaching de la felicidad, para resumirlo, digamos, ¿no? Ir ahí. Y entonces las demandas también pueden ir ahí. Usted me arregla esto y ya. Y uno no sabe ni por dónde va la cosa. Muy bien, entonces está el apuro resolutivo, pero sin saber de qué se trata, cómo sostener eso, entonces ese tiempo, los tiempos quedan reducidos a un único tiempo, que es el cronológico y de la demanda de resolución. No abre a lo que estuvimos tratando de trabajar, y es a los tiempos y su complejidad, los tiempos de la historización, los tiempos de la esperanza respecto del porvenir, el tiempo de un duelo que no funcionó y está ahí esperando tramitarse. Es decir, no hable a ese entrecruzamiento, no, a los intervalos, bueno, hay tiempo lineal, lo impide ese tiempo mercantilizado que se acorta también en la demanda, y nosotros propensos a responder también desde ese lugar algunas veces. Ahora, lo que me gustó de que Paula trajo, y efectivamente coincido, es, muchas veces ha quedado, digamos, dejado de lado, yo lo constato de alguna manera en la práctica con otros, y es la eternización del tiempo. Es decir, paradójicamente uno diría, mira, estamos en la época del acelere, ¿vieron? Del acelere, es toda una velocidad de inmediatez. Y resulta que también lo que puede producirse es su otro contrapunto. ¿Cuál cosa? La linealidad y la extensión casi infinitizada del tiempo, de lo que podemos llamar decididamente cronificación ahí. Es decir, también eso ya lleva a otro extremo. Paula lo introduce también en un modo interesante, y es de más, cuando algo está de más. Y nosotros sabemos que cuando algo está de más, y viste, toca alguito que nos incumbe, y que tiene que ver con el goce, aunque no sepamos bien de qué se trata, también el nuestro, ¿eh? No nos vamos a sacar los pies del plato. Digo porque en todo caso introduce en términos específicos y al mismo tiempo por ahora generales, porque hay que localizar algo que está de más. Entonces, tenemos también esa vertiente, cuando nos extendemos de más, cuando la propensión también es a dejar hablar hasta cansancio, ¿viste? Hasta que uno dice, chau, ya no puedo más. Y las sesiones también se extienden de más. ¿Y eso qué produce? Bueno, va produciendo, va teniendo consecuencias, no crean que eso no lo tiene. ¿Por qué? Porque desbarranca la transferencia, porque orienta la lógica de lo que ahí se produce en el vínculo con el otro en una dirección que no va de la mano de poner a trabajar a qué vino. No, lo que va a preguntarse, aunque no se sepa rápidamente, como bien dice Paula, ¿qué es ese penar de más? ¿De qué se trata? Bueno, qué sé yo, ¿a qué vino? Vamos a circunscribir eso, a noticiarnos de eso. Cuando hay eso que está de más, esto que está de más no, el tiempo de más guarda relación con las intervenciones que, volviendo al punto anterior, que el analista o el oyente no arriesga. ¿Y no arriesga qué quiere decir? ¿Que uno dice cualquier cosa? No. ¿Pero qué más quiere decir? ¿Que la pegamos siempre? No. Sino que arriesga para leer su efecto. No, arriesga porque nos sale bien, y si no, no la arriesgamos. No, arriesga con la lectura de lo que estoy escuchando, desde el inicio, no al final. Desde el inicio, con una pregunta, con una intervención, la que fuere, para leer su efecto, y eso va armando. Entonces, el tiempo de más y el tiempo que se achata, que colapsa, que es el tiempo mercantilizado, o el tiempo que se eterniza. Ahí andamos nosotros desajustados
en relación al sostén del acto analítico, en relación, seguro, a mí me parece, y cada uno tendrá que lidiar con eso, en el trabajo juntos, pero lidiar singularmente, siempre andamos desajustados en relación al tiempo del otro. ¿De qué otro? Del otro de la institución, del otro al que yo idealizo, que es el profesor de tal o la profesora de tal de la facultad que me dijo que hay que cortar y entonces yo voy con un H y corto, al tiempo del otro, de cada uno, de cada uno de nosotros. Entonces ahí estamos medio embrollados, como cuando Lacan hablaba eso, de cada paciente que somos nosotros también. Y es que uno está antes o después, pero siempre ahí andando a contramano, ¿vieron? Al tiempo del otro. Bueno, ahí también, para sostener el acto, tenemos que trabajar sobre ese aspecto. Entonces, para finalizar acá con este punto y seguir por el lado de la institución, que Paula también introdujo, yo solo subrayaría o ubicaría este aspecto, y es, efectivamente, el analista, el oyente, en cualquier dispositivo del que se trate, dispositivo me refiero no al dispositivo que se va a fundar, el dispositivo que se va a fundar es ese encuentro que se va a ir produciendo o no. Yo me refiero al dispositivo que lo precede, que es el lugar también, el dispositivo institucional, que nos encuentra también, porque si yo no estoy ahí, o no levanto el teléfono, o no voy al prepago y le pido, hola, me quiero que me atienda Paula, o no veo el hospital y pido un turno, no hay modo. Entonces me refiero también a todos esos dispositivos. Entonces, situado desde ahí, para producir otro tiempo, es decir, para propiciar, para disponernos, no para ya está, no, para disponernos, propiciar otro tiempo y para propiciar ese encuentro, requiere de la implicación del analista, sí, sosteniendo el tiempo de dar la palabra. ¿Por qué ese tiempo? ¿Que el analista tiene todo el tiempo? No, no, sino que dar la palabra es condición de sostener una escucha. ¿Vieron? Función y campo de la palabra, pero ya no teórico, en acto. Entonces, sostener el tiempo de dar la palabra guarda relación con habilitar ese lugar. Entonces, sostener el tiempo de dar la palabra y ahí tenemos la otra vía, que se nos olvida y que no es fácil, para introducir otro tiempo, el tiempo que hace falta, que es lo que leía o lo que recordaba ahí Paula. Y ese tiempo que hace falta tiene una lectura, tiene sentidos varios, digamos, no es el tiempo que hace falta porque el que yo digo, no es el tiempo subjetivo del analista o del profesional que está ahí, no es el tiempo de la institución, el tiempo que hace falta va a incidir en el no hay todo el tiempo, va a incidir en el goce todo, va a incidir en lo que implica el movimiento a la palabra, va a incidir en no pasar nosotros de largo, que no es lo mismo la insistencia de alguien en consultar que una repetición. La insistencia de alguien en consultar puede no armar siquiera serie y ser un continuo del que yo quedo ajena, al margen, sin siquiera intervenir para mostrar, para ofrecer, digamos, a la intervención, ¿no? Entonces está ese doble movimiento. Sostener el tiempo de la palabra, porque una oferta, una escucha, es por eso, no es porque uno tenga el tiempo, no. Yo te escucho, movimiento de la palabra, para introducir otro tiempo, sí, claro. Entonces ahí el analista no queda por fuera, no está ajeno ahí, se mete ahí. Paro también. Recién, mientras ibas hablando, se me acordaban unas cosas, y en relación a esto, ¿no? Que decías recién del tiempo, ¿no? A sostener la palabra, ¿no? De ofrecernos, que también, digamos, es una decisión, esto que estaba hablando yo en la admisión, ¿no? Admito, no admito, digo, en esto en base a lo que voy escuchando ahí, bueno, cuál es la mejor estrategia según cada caso, y ver si se da inicio a un inicio de tratamiento y dar el lugar a sostener, ¿no? la palabra,
para desplegar este otro tiempo que vos decías. Y bueno, y me venía a la mente, hablando un poco también del tiempo que nos atraviesa a todos, más allá del dispositivo, ¿no? El tiempo del consumo, el tiempo de lo mercantil, el tiempo del acelere, de la respuesta inmediata, del no tiempo para la pausa. Y esto también atraviesa, porque de hecho, bueno, hace poco he tenido entrevistas así de admisión con un adolescente y sus padres, ¿no? Y bueno, y después de escuchar al adolescente y bueno, acordar, iniciar, un poco cuando tuve la entrevista con los padres, lo que vienen a plantearme, ¿no? Desconociendo un poco de qué se trata esto de la psicología y demás, pero lo que quedó como resonando era esto, ¿y qué tiempo lleva esto, no? Ya rápidamente, como cuántas sesiones esto ya rápido se cura, y uno dirá, bueno, ¿curar qué? ¿Qué es lo que hay que curar? ¿De qué se trata eso, no? Que vienen, no sabemos qué y ya cuánto tiempo, será breve, ¿no? Ya viene la urgencia rápidamente por que sea breve, ¿no? Sin preguntarse qué se va a desplegar, cuál es la problemática ahí. Y bueno, con lo cual le digo, no sé, digo, será el tiempo que necesite, ¿no? Su hija, veremos qué va surgiendo, pero de antemano ya no le puedo decir qué tiempo, de ninguna manera. Y será el que se necesite, y bueno, y acordar ahí donde ellos también están involucrados en este tiempo, ¿no? A lo cual, bueno, veremos, pero esto de cómo atraviesa, y pensaba también en relación a ya tocando más el capítulo, ¿no? De contratiempos y pubertad y adolescencia. Bueno, brevemente, ¿no? Pensaba esto de... voy a citar algo del capítulo que me gustó de Marina, que habla del tema de la pubertad, ¿no? Bueno, y algo a eso, bueno, paso a leer. Dice, Marina cita a Lacan y dice, Parlete adora su cuerpo porque cree que lo tiene, y agrega, pero para tenerlo es necesaria una composición que lo anude, a fin que no devenga en un cuerpo deshabitado o errante. Y se pregunta, ¿de qué se valen nuestros jóvenes para tejer sus respuestas? ¿No? Hablando un poco de qué ofrece la época para este ropaje, para estos adolescentes, ¿no? Es en la pubertad que el sujeto tiene que hacer su vuelta al campo del otro, y es a la salida de esa vuelta que se produce pérdida. Se trata entonces de la restricción de la inscripción de la pérdida, con lo cual remite al proceso de duelo. Y en relación a esto, ¿no? Del duelo, Marina también en otro apartado dice, disponer a la tarea de reparar lo que ya no funciona implica ingresar en un trabajo de duelo, pero para transitar el duelo se necesita tiempo. Ese tiempo que es necesario soportar y permitir que las intervenciones del analista permita que surja un otro tiempo en el proceso analítico del paciente. Y esto es lo que hoy hablaba Marina, y me acordaba también de otro caso donde... Esperá, Mariana, esperá. Sí. Esperá, porque si no son unas cuantas cosas, y para no extraviarlas, y vamos ahí moviendo este punto que ya introducís. Efectivamente, ¿no? Digamos, lo que trae Mariana, fundamentalmente, en relación a lo que conversábamos de la época, y cómo las consecuencias que eso tiene en los jóvenes, los púberes. Estoy de acuerdo, porque todo lo que estamos hablando en relación a los tiempos también nos lleva decididamente a si hay o no, como dijimos al inicio, habilitación para el trabajo de duelo. El trabajo de duelo, vuelvo a decirlo, no tiene que ver solamente porque alguien se murió, no, también tiene que ver con ese pasaje inevitable, con esa fractura inevitable que implica la pubertad. Digamos, también ahí hay una confrontación, digamos, con ese real de la sexualidad que hay que afrontar, que hay que elaborar respuestas, bueno, a ese trabajo. Entonces, si está habilitado o no.
Y efectivamente, digamos, hay una tarea ahí por sostener, y no es sencillo cuando de la época la propensión justamente es a la inmediatez, a la resolución rápida. Entonces, bueno, ¿cómo sostenernos ahí para también confiar? Y esto me parece que es una tarea que nos compete, es decir, somos nosotros. Confiar quiere decir no la confianza ilusoria, digamos, vana, no, confiar en lo que produce el trabajo por la causa, es decir, cuando Lacan habla de transferencia, propone mucho a lo largo de su obra, partiendo de Freud, muchas referencias muy ricas, digamos, realmente complejas. Pero me viene ahora en mente una de ellas respecto a lo que estamos hablando, y es que la transferencia es del analista. Cuando dice en uno de sus seminarios, de los finales, y a mí me parece interesante para introducir acá en qué términos, en que a ese, no sé, a ese inmediatez de la época, a esa consecuencia que no habilita a un trabajo, el que soporta, sostiene, invita, pero invita a través de qué, en acto, a través de qué, de la transferencia del analista respecto de la confianza del trabajo por la causa, es decir, respecto de haber verificado en su propia experiencia los efectos del recorrido de un análisis en ese trabajo, en esa solución. Entonces, se sostiene desde ahí, y es desde ahí también que puede invitar. Ahora, lo que yo vuelvo, porque también soy terca y estamos ahí ya promediando unas horitas, digo, un tiempo para ir nuevamente ahí, Nico, Paula, y Paula porque lo introdujo, Nico porque está en la institución, Luciana, todos estamos atravesados ahí por la institución, y es cuando, además, la presencia de la institución también viene a reforzar tanto el lío en el oyente, es decir, el lío de ¿a qué respondo? Respondo al prepago y decirle, bueno, listo. Respondo a la institución que dice, bueno, no, mira, la verdad que acá no se puede estar, ¿viste? No puede quedar internada una paciente, no, hay en el libro un caso terrible. Entonces tiene que irse porque acá no hay para internar, y yo digo, listo, se tiene que ir porque no es una institución, no puede albergar, o porque lo que fuere. Es decir, cuando la presencia de la institución desaloja, no aloja. La presencia de la institución también refuerza algo de lo que estamos hablando, y uno no sabe bien qué. Ahí hay una diferencia, pero un punto de juntura, una diferencia de matiz. A mí me interesa por lo menos dejarlo reflejado en los que están permaneciendo en el conversatorio, que es nuestro trabajo, nuestra concepción sobre el tema, el margen de maniobra, porque nosotros también podemos quedar solamente respondiendo a la institución, y eso, bueno, es el trabajo que por lo menos para mí también, ¿no? Para mí y para todos, y el trabajo con los practicantes, de los residentes, los concurrentes, porque estamos metidos ahí. Entonces pregunto eso a los que están en institución, y a Paula, que también está en otra institución, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? Que no es eliminar la institución, porque el encuentro se produce porque ambos estamos en la institución. El encuentro quiere decir el acercamiento. Luego hay que ver si se produce trabajo y encuentro para poner a trabajar o no, pero la primera referencia es el plano de la institución. Los invito a que me cuenten qué hacen ustedes o con qué se encuentran, y bueno, vamos redondeando por ahí. Paula, Nico, Luciana. Bueno, no, me quería enganchar con alguna cuestión que pensaba en lo que estaban comentando, que era el tiempo de la transferencia. Que en uno de los capítulos, creo que en el capítulo 3, vos decías algo, Marina, como no tiene el mismo lugar la sorpresa de un fallido, un acting o una alucinación, será necesario situar su manifestación en los tiempos de la transferencia para posibilitar su emergencia, su sutura, su elaboración, su estrechamiento o su atravesamiento. Pensaba esto en relación a esto que estábamos hablando, de los tiempos, entre los tiempos de la institución y los tiempos del paciente, de alguna manera, de consulta. Bueno, el tiempo de la transferencia, me parece que en el libro lo marcás, vas todo el tiempo jugando entre los tiempos de la institución donde trabajamos y también de la institución psicoanalítica, porque me parece que en el libro vos lo vas diciendo, no hay un capítulo específico de eso, pero lo marcás en varios puntos. Y los tiempos del paciente en términos de diagnóstico, en términos de, bueno, del lugar del que viene a consultar, bueno,
entre la sociedad y el sujeto, pensaba yo. Y ahí, bueno, sí, la institución no está ajeno de eso, digamos, de cómo respondemos a eso, y me quedaba un poco con el último capítulo, cuando Mariana preguntaba con respecto a la admisión, que me llamó la atención porque vos ponés el campo de la lógica manicomial, la admisión, que es el último capítulo y pareciera una contradicción, porque abordás la lógica manicomial en la admisión. Sí, qué bueno que lo traes y que lo leíste de esa manera. La verdad, yo no lo había leído de esa manera, pero bueno, eso pasa con la agudeza de los colegas, de los compañeros, ¿no? Qué lectura interesante que le hiciste al título, que, bueno, no fue porque quise hacer un juego, pero ahora se me ocurre algo de lo que decís, pero está bueno lo que decís, sí. Sí, no, y pensaba ahí, digamos, en esto de cómo, que es algo que venimos trabajando y que conversábamos también, de cómo pensar desde la recepción ya un horizonte, digamos, del tratamiento, y que de alguna manera es el juego de la transferencia. En los diferentes dispositivos, vos lo marcás muy claro, bueno, y puntualmente a nosotros nos tocan diferentes dispositivos en el hospital, y uno fuerte bueno, yo venía pensando mucho cuando veníamos trabajando el libro, que es la internación, puntualmente los tiempos de la internación y cómo pensar un tratamiento ahí, y también los tiempos de la transferencia ahí, que a veces son breves, la urgencia y la internación en este caso. Sí. Y solamente voy a traer un dato, digamos, que me movilizó a nivel clínico, digamos, que es un paciente que venimos trabajando en el hospital, que hace mucho tiempo que está internado, porque vos ponés en juego en los últimos capítulos un poco de la historia de la salud mental, los recorridos, la institución, cómo las instituciones se van organizando según la sociedad y qué respuesta vamos dando, ¿sí? Hoy con la ley de salud mental en que se piensa que la internación no se puede internar, digamos, cuando en realidad nosotros lo trabajamos claramente que es un recurso terapéutico fundamental para cuando una persona está sufriendo y requiere de ese tipo de intervención. Y también, bueno, de cómo pensarlo, ahí, digamos, estamos trabajando desde el ingreso, pensar la salida, porque, bueno, muchas veces terminan en situaciones en donde, bueno, en este caso que me venía un paciente que hace mucho tiempo que trabajamos en la institución, que hace mucho tiempo que está internado, y pasó un dato muy, muy interesante que el otro día compartiendo con una colega también de la residencia, en un pizarrón que ponemos el registro de la fecha de ingreso del paciente para poder registrar, digamos, cuando ingresó el paciente. Bueno, en la lista de los ingresos, este paciente no tenía fecha de ingreso. Un paciente que hace muchísimos años que está internado. Claro. Pero bueno, la intervención que hace esta compañía de residentes es que se ubica, pudimos poner la fecha cuando estamos pensando la salida. O sea, estamos en un proceso de externación del paciente que después de 20 años, digamos, mucho tiempo, y que cuando podemos ubicar la salida, un horizonte, digamos, la salida, aparece la posibilidad de inscribir el ingreso. Y creo que en eso también, digamos, en esto que vos decías, que los tiempos no son lineales, digamos, ahí se ve cómo lo retroactivo, digamos, de la intervención vuelve al inicio, y vuelve la admisión. Claro, claro. Qué bueno, qué interesante lo que bueno, justamente, por eso los quería escuchar, porque la riqueza de lo que cada uno va, de los distintos, de ustedes que van trabajando, permite hacer surgir eso, ¿no? Qué interesante lo que estás trayendo de distintos aspectos, que me evoca, por un lado, la presencia de la institución y su consecuencia en el entrecruzamiento de los tiempos, es decir, que ya podemos decir que tampoco hay solo el tiempo subjetivo, es decir, ya podemos nosotros caer de un ondazo, digamos, también de imaginarnos el centro del universo, es decir, el psicoanálisis es el discurso único, que no lo es, sino que introduce en tanto discurso ese entrecruzamiento, es decir, la complejidad de los tiempos. Entonces también hay otro tiempo que es el de la institución. Cuando el tiempo de la institución viene a desalojar, y cuando la institución, digo porque estamos siempre por esa vía muchas veces, porque sí, tenemos que pensarlo, pero también cuando la institución permite incluir, alojar, porque como decía Nico, un paciente que requiere una internación transitoria, por supuesto, que no es lo mismo que el encadenamiento y la cronicidad, no, requiere de esa internación, la institución viene a cobijar, es decir, a funcionar como el otro de la realidad que está caído o es inexistente. Entonces, también se requiere, y nosotros requerimos de la institución. Ahora,
podría ahí, ¿no? Introducir, y también introducirnos, en el punto de, que lo trajiste vos, Nico, y a mí me resultó de interés porque no era el objetivo ese, en uno de los capítulos de la lógica manicomial, que yo vengo tratando de pensar y de trabajar que lo manicomial, como otros, por supuesto, lo manicomial está de entrada, lo manicomial está desde la admisión, sí, está desde la admisión, es una lectura, yo quería referirme a la admisión en relación a qué alojamos, qué ingresamos, si hacemos también una categorización de locos, marginales, gente, viste, que no me gusta, gente que es muy rara, los consumos también, ¿viste? Eso fan afuera. Entonces, trabajo sobre eso, pero la referencia que, Nico, vos puntuaste, me lleva a eso, que efectivamente lo manicomial está en la concepción, que puede estar de entrada, de inicio. ¿De inicio qué hago? Bueno, sí, rotulo, descarto, diagnostico fuera de tiempo, no doy cabida ni al ojo, es decir, puede estar de inicio, además. Pero también hay la referencia que me invita, por lo que también traes, Nico, de la internación, de la lógica de la admisión, de la presencia de la institución, es que en eso, digo, me reflexiono en este último tiempo, desde la salud mental, desde la institución también, y la época, es que estamos como, en ese sentido yo no encuentro lo que muchos colegas y grandes referencias insisten con lo manicomial del monovalente. Y entiendo, digamos, que el encadenamiento ahí, no, que la desubjetivación ahí, no, de ninguna manera, ¿no? Pero insisten con eso cuando en realidad lo que yo leo, que ya no es el encierro del monovalente, de lo que se trata es de la expulsión y de los migrantes del planeta, de eso se trata en nuestra época, se trata del desalojo, no del alojo, incluso del alojo que permanece ahí. Mayoritariamente, digamos, de lo que uno escucha, más bien es la expulsión y el desalojo de la institución. De la institución, digo, de la institución pública, de la institución de salud, no solamente, no el alojo, no el ingreso. Luego del ingreso, por supuesto que coincido con lo que estás trayendo, Nico, y con lo que ahí estamos trabajando, es cómo estar atentos a no cronificar esa práctica. Es decir, cómo estar atentos a no quedar tomados por un único tiempo. Sí, claro. ¿Cómo? Además, no cronificarlo, digamos. Tenemos que estar atentos a eso. Una vez alojado. Pero mucho de nuestro trabajo, incluso en las interconsultas, es que no se desaloje, incluso desde la admisión. Y lo que vemos en el mundo, en el planeta, es gente que no tiene ni casa, pero no solo por pobreza y miseria, sino porque no pueden entrar a los lugares que están reforzados por vallas. Entonces, mi interrogación en la época no es el manicomio de grilletes y ahí metido, sino que es el rechazo de las subjetividades de las diferencias. Me parece que por ahí va. Ahí tenemos otra lectura de la institución, a eso me refería. Que surgía cuando hablaban del riesgo, de la urgencia, y yo pensaba eso, ese sin tiempo que se representa en el no hay lugar, y que ahí ya juega la historia de la lógica manicomial, que Claro. no hay tiempo y no hay lugar. Claro. Pero juega en la urgencia en el primer encuentro, digamos. Claro, coincido. Paula, y vamos ahí, redondeando algo. Lo digo breve, pero no por esto quiere decir que sea sencillo, un poco respondiendo a la pregunta, que es de no desconocimiento en lugar de este discurso institucional, y ahora voy a hacer un paralelismo que se me ocurría mientras escuchaba, es de no desconocimiento, pero tampoco de imposición de ese discurso. Y entonces lo que pensaba es, cuando uno no desconoce de los discursos, como el discurso del amo, el discurso capitalista, pero no es con el que prospera un análisis, digamos, hay que hacer algún movimiento para que se instale otro tipo de discurso. Sí. Y haya un trabajo allí. Lo digo así, breve. No, pero está muy bien, es así, guarda relación con algo de eso, ¿no? Sí, coincido en eso breve.
necesitamos de la institución porque además nuestra práctica nos sitúa ahí, para desde ahí interrogar y habilitar los tiempos, no un único tiempo que en realidad colapsa, apresa o expulsa a un sujeto. Porque el parletre, el sujeto, está atravesado por tiempos de su historia, marcas, duelos incumplidos, emergencias que se producen en el encuentro con el otro. En ese punto me parece que ahí está la riqueza de nuestro trabajo. Voy a, en realidad por el tiempo, porque a mí me gusta, bueno, los que me conocen saben que la conversación con otros a mí me enriquece y me gusta mucho, me permite pensar cosas, quedan muchas en el camino, así que me parece que si están de acuerdo mis compañeros y los que están por allí, salvo alguien que quiera comentar o preguntar, para armar otra, en otra ocasión, de otra manera, retomando lo que queda pendiente, justamente para no imaginar que hoy lo abarcamos todo y habrá otro tiempo, habrá otro. Así que bueno, si quieren hacer algún comentario, yo diría que podríamos entonces con esto que se delineó hoy, habilitarnos, ya nos vamos a reunir, digo a ustedes, Mariana, Nico, Eugenia, los que están ahí, ¿no? Cada uno, Paula, cada uno de ellos, nos vamos a reunir para ver qué nos quedó de esto, qué saldo, y qué quedó pendiente, que en realidad, pendiente quiere decir que quedó ahí puesto sobre el tapete que no abordamos porque nos daba cagazo, no abordamos porque es complicado, no abordamos porque no hubo tiempo, obviamente. Así que bueno, gracias a ustedes, gracias a los que se bancaron 2 horas, que es un montón, y hasta otra vez, hasta otra vuelta. Si quieren comentar algo, los dejo, pero vamos ahí finalizando. ¿Paramos? Bueno, no, yo agradecer y también a todos los que participaron, los que asistieron, así que, y bueno, y a todos ustedes, así que ya nos encontraremos en otro tiempo, con varias preguntas y comentarios, así que de mi parte ya está. Bueno, gracias a todos, gracias, y bueno, hasta otra vuelta. Yo me quedo un poquitín esperando el hospedador, creo que Euge me pasará o ya no me lo vas a hacer. Bueno, despedimos a todos los que están por ahí, veo a Horacio Luis también por ahí, que les cuento que es mi primo, que es un, bueno, nada, bancó acá la exposición, saluditos, y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y nos veremos. Chao, gracias. Sí, Abrazos. Los que están por ahí, Paula, mientras van saliendo se quedan medio segundo, estoy por acá. ¿Listo? Chicas, a ustedes les digo, quedamos nosotras nada más, ¿no? No. Falta Nico. Está sonando el ¿Falta celular. Nico? Ya se ¿Puede fue. ser? Somos 6. Sí. Nico ya se fue. Bueno, pero estamos nosotras digo, no hay otro... Y otro... Eugenia, que no sé quién es. Entonces esperamos que vayan saliendo cada uno. Ahí está. Ahí Ahora estamos. sí. Ahí está. Bueno, nada, era para quedarnos, que sea medio segundito, decirles gracias. Dio para mucho, la verdad, para muchísimo. Es que no es fácil introducirla, no sé qué les pasó a ustedes, ¿no? Pero a mí me encantó ya escucharlas a ustedes. Tal vez otra, me gustaría, por eso las invitaba, hablen, para poder enriquecer ahí un poquito, y en cuanto se soltaron a introducir temas complejos, me parece que da para eso, no son temas puntuales, ¿no? Entonces Y súper dinámico. Pero a mí me gusta.
Sí, sí, muy la dinámica estuvo linda, como bien de conversación, me parece que eso estuvo bueno. Qué bueno, qué bueno. y muy interesantes los temas también. Sí. Sí, sí. Sí, Pau. estuvo muy lindo. Sí, muy disfrutable y me parece que quedó como sabor, me voy a poner un poco mercantilista, un poco más, un poquito más. Vamos por un poquito Vamos más. por más. Bueno, nos por vamos yo más. cuando puedan, por eso, bueno, ahora nos quedamos medio segundo, me está sonando el celular, pero que lo tenía ahí tirado, no sabía ni dónde estaba, porque claro, yo acá estoy atrincherada, porque si no me viene la gata, eso ya les tengo Pero que no se contar a ustedes. escuchaba nada, ¿eh? El No, celu no se escuchaba. por eso quería que se quedaran ustedes solos, porque me hace, voy a decir todo esto. Empieza la gata a maullar, a subirse por acá arriba, digo, entonces me atrincheré porque son 2 horas, pero son 2 horas. Pero lo que vamos a hacer es, una vez que pase un tiempito, cuando, qué sé yo, en 15 días, ¿no? Nos juntamos en un Zoom, también como la vez pasada, ¿sí? Con mate, con café, digo en un Zoom porque, bueno, cada uno está en localidades distintas, por ahí para pensar, para más adelante, incluso puede ser, a lo mejor alguna puede ser presencial, che, que estamos como, ¿no? Para imaginar, aunque sea más adelante, no importa, pero algo que con otra dinámica, pero siempre así, de conversación, pero con otra dinámica, tal vez acotarlo para ver qué surge. Se me ocurre a mí, yo ya termino algo y ya me empiezo con otra cosa, pero me parece que quedó pendiente un montón de cosas, y como a mí me gusta trabajar con ustedes, ya a Nico que se fue, ya le contás, y a Mariana ni que hablar, que ella tomó la batuta, y yo digo, chao, ahora empiezo a hablar y no paro nunca más, que ya me gana a mí, que ya hablo hasta por los codos. Pero me gustó mucho, entonces me parece que lo que podemos hacer más adelante, pero para eso nos reunimos y lo dejamos estipulado, pensado, es elegir dentro de esto 1 o 2 puntos, no todo, un eje o 2, incluso con un caso, o 2 o 3, qué sé yo, ¿no? Sí, Buenísimo. Bueno, sí, Me parece me que encantaría. tiempos del duelo. sí, en la época, en La época. la Ahí metemos pandemia, varias. Muy lindo. Bueno, Me parece que recorrió toda la conversación. sí. De acuerdo. Luciana, ¿vos estás en el hospital? Sí, por salir. No, huí, ya te dejamos. Desde las 8. Andate. No, ya, Sí, sí. andate a tu Acá, casa. en el corazón de la sala de internación. Ay, no. No, bueno, a lo mejor, bueno, vemos alguna, si nos da, porque podemos, porque pueden, donde hay donde se nuclea más cantidad de gente, de residentes, por ahí armamos algo presencial, y si no, bueno, será por Zoom. Pero le quiero agradecer, me gustó, pero ya las quería convocar para que pensemos para más adelante, no tiene que ser ahora, ahí vino la gata, un tema más puntual de esto que se abrió. Sí, Bien. coincido. Gracias a Mari, vos. gracias. Vayan a comer. Saludos Bueno, al Yo resto. también. Besos a todas. Chau, Un chau. gusto. Chao. Chau, chau. Gracias. A vos.